Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído en ninguna canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder,
tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en vivo de Facebook. Quiero saludarlos en el amor del Señor. A todos los que están conectados en este momento, saludarlos a la distancia. A todos nuestros hermanos, amigos, mi familia que me está viendo en este momento, un saludo grande, un abrazo. La verdad contento con el Señor porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos ayuda, Dios es fiel, Dios aumenta nuestra fe cada día, Dios mueve su mano y realmente estamos bendecidos de parte del Señor porque creemos que Dios es bueno, es grande, maravilloso, que Él sabe hacer todas las cosas como Él a su tiempo. Creo yo que estamos en una oportunidad que Dios nos da como cristianos nosotros, como predicador, nos está dando la oportunidad, no tan solo a mí, a muchos de nuestros hermanos, a predicar el Evangelio de distintas maneras, Y creo yo que este es un medio que Dios nos ha tocado en nuestro corazón de predicar y enseñar lo que dicen las Escrituras. Y le hemos puesto compartiendo las Escrituras porque realmente eso es lo que es nuestra intención, de que aprendamos, usted y yo, aprendamos lo que realmente dice las Escrituras, ver dónde está el error, dónde está la verdad, dónde está la maldad, dónde está la mentira, el engaño. Y la verdad que ha causado un efecto en estos días y yo me gozo en el Señor porque ha sido de bendición. Yo sé que ha sido de bendición para muchos de ustedes que están escuchando. Ayer tocábamos un tema muy importante, relevante y muy directo, que realmente está sucediendo y que es un mundo que uno no lo ve, pero es tan real como nosotros mismos. Y me di cuenta que Dios ha causado algo en sus corazones, que Dios ha causado algo por medio de su palabra, y en eso estamos contentos. Ayer Dios nos enseñaba por medio de su palabra con qué adversario luchamos y de qué se compone, cómo podemos ir a luchar. Porque muchas veces, como ayer enseñaba, muchas veces uno se cubre con la sangre de Cristo. No sé si usted se ha fijado, amado hermano, amada hermana, a veces dice uno, cúbreme en tu sangre. Y la sangre de Cristo no es para eso, no es para protección, no es bíblico, no es para eso. La sangre de Jesucristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y no es no es porque se derrame en cada momento que usted le pide perdón a Dios, la sangre de Cristo se derrame. El sacrificio fue una sola vez que lo hizo Él y para siempre. Él pagó el precio una sola vez. Y para siempre fue una sola vez que se derramó su sangre. Y hoy nosotros tenemos que cubrirlo como el Señor nos enseñaba ayer, cubrirnos con la armadura.
cubrirnos con la armadura de Dios. Que ayer Dios nos enseñaba, si usted no alcanzó a ver el video, lo dejamos en el Facebook para que usted lo vea. Es un estudio bien completo, bien explicado, para entenderlo muy bien. ¿Quién es nuestro enemigo por parte? ¿De qué se compone ese ejército? Y nuestra armadura, ¿de qué se compone? Y tenemos que llevarla puesta como cristianos. Bueno, y hoy quiero exhortar sobre el tema de qué es el Evangelio y la salvación. ¿De qué se compone el Evangelio? ¿Y qué es la salvación? Porque muchas veces decimos, Jesucristo nos salvó. Sí, me salvó. ¿Pero de qué? ¿De qué me salvó? Me salvó de las tinieblas a su luz. Correcto. ¿Pero ahí termina la salvación? ¿O será otro tipo de salvación? Porque lo que hizo él de traer de las tinieblas a la luz, hizo un llamado, un llamamiento, que es irrevocable. Lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estamos bien. Pero la salvación no es tan solo eso. Eso fue un rescate, lo sacó de las tinieblas a la luz. La salvación, ahora la vamos a estudiar. ¿De qué se trata? ¿De qué me salvó? ¿De qué me quiere salvar? ¿De qué me quiere rescatar? ¿Para qué me llamó esta luz admirable? ¿Para qué me trajo? De algo me quiso salvar. Y hoy lo vamos a entenderlo por medio de la palabra del Señor. Quiero ir a la primera parte, que es el Evangelio. Quiero ir pronto a este tema, pero vamos a leer la palabra del Señor. Quiero ir a dos citas bíblicas. A dos citas bíblicas acerca de este tema. Primero, quiero ir a leer el libro de Marcos, unos versículos en el libro de Marcos, capítulo 16. Un saludo a todos nuestros hermanos que se están incorporando a la distancia de donde están. Un saludo, un abrazo grande en el amor del Señor. Un saludo a nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Mari, que a lo mejor nos están viendo, a su familia, a sus hijos, a mi esposa, a mi familia, como decían delante, mi hermana, sus hijos, mi cuñado, si es que está ahí, mi madre o mi padre, si están viéndome, y a un amigo que tengo y hermano que se llama Pedro Carreras, si me está viendo, un saludo, amigo y hermano, a su esposa Nélida, a sus hijos, una bendición grande de parte del Señor, un abrazo grande, que Dios les bendiga, pero grande, grande, grandemente. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al 16. Si usted tiene una Biblia, ábrala y vea para que vamos juntos viendo lo que nos enseña la palabra del Señor. Marcos, capítulo 16, del 14 al 16. Dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin acepción. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se fija? Hay una orden. Y el que cree será salvo, y el que no será salvo, será condenado. Vamos a ir a otra cita bíblica, a eso respecto al Evangelio. Ahora acá dice en el libro de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Juan, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo completo, sin acepción, que ha dado a su Hijo, lo entregó
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo. Jesucristo mismo da una orden de ir y predicar el Evangelio luego que resucita. Se le presenta a sus discípulos y le dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas. Eso significa la palabra. Vamos a ir viendo por parte lo que significa el Evangelio. Vamos a ver. Dice: significado o concepto de la palabra Evangelio. Dice: la traducción correcta de la palabra Evangelio es del griego, que significa bien y que significa mensaje, o sea, un mensaje de bien, una buena noticia. Eso significa Evangelio, un buen mensaje o una buena noticia para usted. Hoy le tengo una buena noticia: Jesucristo le ama, Jesucristo murió por usted, Jesucristo es la resurrección y la vida, Jesucristo viene pronto. Eso se quiere decir una buena nueva. Jesucristo puede llevar sus cargas, una buena noticia. Del hebreo, que significa noticia, que significa buena noticia. El Evangelio es una buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesús. Estas buenas noticias son extensivas a todo el mundo y se concretarán con aquellos que creen en el unigénito Hijo de Dios. Él estaba diciendo de los que creen en el unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en Él, conocerlo. Y la única manera de conocerlo es aceptándolo como Señor y Salvador. Hechos 13, si quiere va tomando apuntes. Si usted tiene una libretita, una hojita, vaya tomando apuntes. Dice Hechos 13, 32 al 33. Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. A todos los que creyeron en Él, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A los que creímos en su Hijo Jesucristo. Salmo 136, 8 dice: mi alma espera en Jehová, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espera Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Su muerte expiatoria había sido anunciada con anterioridad. Aquí estamos leyendo, con anterioridad. Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Su resurrección también había sido anunciada. ¿Se fija? Había sido anunciada. Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol. Aquí está hablando de la resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta es una profecía. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Murió Jesucristo sin pecado. Y que su alma no permaneció en el Seol, sino que estuvo 3 días. 3 días, así como dijo: esta señal os entrego hoy. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. 3 días. Y 3 días tuvo.
y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, esos anuncios se cumplieron al venir Jesús, morir y resucitar, con el propósito de dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que cree en Él. Esta es la salida para usted, amigo, amiga, que me escucha ahora en este momento. Hechos 5:31 dice, a este Dios, por Jesucristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tenemos la posibilidad de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es el evangelio que predicaban los primeros discípulos de Jesús. Esto, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que Jesucristo murió en la cruz. Eso era lo puntual que los apóstoles de la iglesia primitiva predicaban a los inconversos. 1 Corintios 15, 1, 8 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es la palabra a la iglesia de Corinto. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, miren lo que enseñaban el apóstol Pablo. Fíjese, a los gentiles, porque él era apóstol de los gentiles, así como nosotros hoy somos del mundo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el evangelio. Y miren el concepto del evangelio para todos aquellos que andan haciendo cosas que no convienen, armando la guerra. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En ese tiempo hablaba Pablo. Y a otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, Pablo decía, se me apareció a mí. Cuando iba camino a Damasco se le apareció. Cuando era Saulo y le cambió su nombre por Pablo. Las buenas noticias de perdón para salvación están claramente delineadas en el famoso texto del Evangelio de Juan, donde Jesús claramente esboza su misión en la tierra, misión de nosotros que debemos compartir con todo aquel que quiera oír, que Jesucristo es el Salvador. Esa es la clave. Como le decía el otro día, el Evangelio, los 4 evangelios que Cristo dijo, saludan los hermanos, el Evangelio, los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, son para predicarlo a los inconversos, a los que no han creído, mostrarle lo que es Jesucristo hizo, lo que puede hacer con sus vidas, a los que no conocen al Señor. Desde el libro de los Romanos en adelante es doctrina para la iglesia. Son las cartas de las iglesias que estaban en los distintos lugares. Seguimos. Juan 3, 16, 17, de tal manera, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo completo sea salvo por medio de él. La misión de su iglesia, de nosotros, es ser testigos, hablar de Jesús y su misión. Mire, esta es la misión de la iglesia, para los que no creen aún, para los inconversos, digamos, los que no han conocido al Señor todavía. Nuestra misión como iglesia y testigos es hablar de Jesús y su misión, es proclamar el perdón de Dios a través de su Hijo. Esa es la clave. Y si creyeran,
y fueren bautizados serán salvos, y si no creen, serán condenados porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la clave. Pero ¿qué vemos hoy? Como ayer decía, lleno de jueces, vemos por la televisión una cantidad de jueces con Biblia echando al infierno a medio mundo. ¿Y Él vino para eso? ¿Vino para que las almas se pierdan o para que se salven? Usted está equivocado, predicador, porque yo tengo que hablarle la verdad. Sí, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál? ¿Que si no se arrepiente se va a ir al infierno? Sí, correcto, está bien. Pero conforme a lo que dice los 4 evangelios, no conforme a lo que dicen las cartas doctrinales que pertenecen a la iglesia. Porque muchos de los que andan ahí, uno les puede predicar doctrina y ahí sí que se levantarían problemas, porque andan como jueces acusando y levantando el dedo hacia los demás, y si el dedo se devuelve, ojo con eso. Les dijo, por eso dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Seguimos. Hechos 1, 7 al 8. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se fija? Evangelizar, evangelismo, evangelio, de ahí deriva entregar las buenas nuevas de Jesucristo, entregarla. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. El evangelista, mire, para llevar personas al Señor y que estas entreguen sus vidas a Él. Para eso está el evangelista, el que evangeliza. Yo lo que estoy haciendo ahora es evangelizar. Se requiere tener varios conceptos bien claros. El evangelista debe conocer a Jesús como Salvador personal y Señor de su vida. Miren, no que sea su Salvador nomás, tiene que ser que sea su Señor. Solo el que conoce a Cristo de una manera personal tendrá el poder de Dios para llevar a otros a los pies de Jesús. Miren, debemos estar seguros de conocer a Cristo, pues solo Él le conoce. Pues solo el que lo conoce entiende y aprende cómo llevar a otros al Salvador que Él ha encontrado. Lo que decía Pablo. Lo que nosotros recibimos, se lo damos a ustedes. Lo que nosotros fuimos enseñados, así se lo entregamos a ustedes. Eso. Hoy en día hay muchos tratando de salvar a otros, sin ser ellos mismos salvos. ¿Se fijan? Y hay otros que posiblemente lo son, pero su conocimiento sobre Cristo es tan vago, tan poco, tan pobre del conocimiento, de saber la obra de Cristo y cuál es su voluntad, que es muy difícil que ellos enseñen a otros de una manera clara el camino de la salvación. ¿Qué le decía recién? El camino de la salvación. De ahí vamos a hablar de la salvación. El camino de la salvación. Muéstrales el camino de la salvación. Otros les cierran el camino de la salvación, como estamos viendo ahora en la televisión. Les cierran las puertas del cielo y el camino. Las dos cosas. Y ni ellos pueden entrar tampoco. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire lo que decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el apóstol Pablo. Conocer a Cristo de una manera personal incluye 3 cosas. Saber que nuestros pecados han sido perdonados por Jesús, porque Jesús los llevó sobre sí mismo en la cruz. Los cargó y los clavó en la cruz. Saber que Cristo resucitó como señal de que Él era el Mesías y como primicia de muchos que habrían de venir después, que los que vendrían a resucitar después. Hacer cada día nuestra vida en una entrega completa de nuestra voluntad a Jesucristo, haciéndolo nuestro Señor y Maestro.
Dice, mantener una vida limpia y santa. Aquí viene la parte, ¿ves? Aquí viene la parte para los jueces que andan así, allá, como vemos en televisión. Aquí nosotros, por eso tenemos que juzgar con justo juicio. Y para eso es la doctrina. El evangelio es para entregarle el camino de salvación a los inconversos, los que no se han acercado al Señor. Pero nadie nos mandó a juzgarlo. Porque mira aquí, mira aquí mi hermana, mi hermano. No, a lo mejor usted está viendo eso y hay un error por ahí, usted enséñelo. Así como yo se lo estoy enseñando, enséñelo. Mantener una vida limpia y santa, para ser ejemplo también. Todos hemos sido llamados a santidad, a ser apartados. No podemos ofrecer una vida nueva si la nuestra se vive como si no fuéramos creyentes. El testimonio, ¿se fija, no? El testimonio que llevamos, somos luz, somos sal de la tierra, somos luz de este mundo. Antorchas encendidas. Por eso les digo, hay algunos que andan como antorchas humeando, que no sabemos qué testimonio tienen, en lo oculto, quizá, no lo sé, Dios lo sabe, y juzgan a medio mundo. Y a ellos, aquí la Biblia dice, preséntense como ejemplo, sí, si van a juzgar al otro. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que midas serán medidos. ¿Se fija, no? Por eso uno tiene que tener cuidado de no juzgar a su prójimo. Hablarle con misericordia, presentarle el camino de la salvación. Si el que va a juzgar es Dios, hay un solo juez. Aquí en la tierra no sé cómo, ¿qué le dio su autoridad de ponerse como jueces? Y eso está pasando hoy. Hay que tener misericordia así como Dios la tuvo con nosotros. Según de Timoteo 2, 19 al 26 dice, pero el fundamento de Dios está firme, mire. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Mire, Él conoce a los que son suyos, a los que hacen su voluntad. Apártese y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se fija, no? Apártese, santifíquese. Yo no puedo andar con pecado escondido, pecado oculto y tratando de juzgar a los demás. No se puede, no se puede. Por eso Él dice que yo no me he puesto por juez. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Mire, la justicia, la fe, el amor y la paz. Amor y la paz. Esto es bíblico. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, corazón limpio con amor y paz. Así estamos viendo en televisión ahora. Cristianos, pastores, con corazón limpio, llenos de amor y de paz, con los inconversos, con los que no tienen al Señor, con los que van rumbo a la perdición. Con esa misericordia, hermano, es cosa de verlo. Cuenta le van a dar al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, ¿ves? Deséchalas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué está pasando ahora? Miren lo que Pablo decía en 2 Timoteo 2:19, mire, al 26. Pero desecha, no lo hagas, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué vemos en televisión? Cómo contienden, pelean, discuten, como que es una guerra. Si a nosotros nos mandaron a presentarle al Salvador, a Jesucristo, si ellos no creen, yo ya cumplí. Pero si yo le digo a una persona, tú drogadicto, te vas a ir al infierno, hijo del diablo, que así la voluntad del diablo, tu padre es el diablo, y empieza a condenarlo. Busca a Dios, ¿así? Así Dios no dice acá. ¿Qué voy a conseguir de él que no tiene al Señor? Que me pegue, po. Claro, po. Eso voy a conseguir, que me levante la mano.
o que me diga un rosario. Eso voy a conseguir, po. Muy diferente decirle, Jesucristo te ama. Como subí acá, ayer subí el video que le anunciaba yo ayer, de una hermanita cristiana de 84 años, en la calle de Manhattan, en Estados Unidos. Estuvo 40 años entregando puros tratados diciéndole, Jesucristo te ama, Cristo te ama, Jesucristo murió por ti, así. Y habían puros bares, cosas de entretenciones, así. Te sabe todo lo que pasa por las noches ahí. Y con los puros tratados se empezó a terminar todo eso. Y ahora hay puros bares donde van las familias a compartir todo eso. Y se terminó. Y ella no anduvo con pancartas diciéndole, ustedes borrachos, drogaditos, ya no ir al infierno. No, estoy dando un puro tratadito. Pero sí la diferencia estuvo que anunciaba ese nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre causó algo ahí por 40 años. Solita. Porque hay otros que andan, parecen no sé qué cosa, andan con escolta. ¿De qué tienen miedo? Si el Señor los cuida, andan con escolta. Los cristianos. ¿De qué tienen miedo? De que les peguen, porque saben que la Biblia no es así, po. No está escrito así. Sí, pero me van a pegar por la causa del Señor. No le van a pegar por la causa del Señor, le van a pegar por atrevido. Por juzgar donde no tiene que juzgar. Hay que juzgar con justo juicio adentro de la iglesia. Ahí hay que corregir. Y ahí vienen los problemas porque ellos no quieren ser corregidos tampoco. Ya, seguimos. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Miren. Debe corregir a los que se oponen. Porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Ahora, ¿qué va a causar eso? Por ejemplo, hermano mío, hermana mía, estoy hablando de Chile. ¿Qué va a causar eso, estas peleas que están haciendo todos? Entre comillas, pastores que están haciendo lo que están haciendo hoy, con los que no conocen al Señor ahí, que estamos viendo por la noticia. ¿Saben lo que va a pasar? Que tristemente lo vamos a ver por la noticia. A más de algún cristiano que a lo mejor sí va a estar presentando Jesucristo te ama, le van a pegarle, por la culpa de ellos. Por la culpa de ellos. Por hacer eso, por armar contienda, como dice acá. Con insensatez. Haciendo contienda. Si ellos no entienden el Evangelio, ¿cómo voy a ir a contender con ellos si no entienden? La luz de Dios no ha llegado a sus vidas. Por eso tengo que presentarles el camino, para que lleguen a esa luz. Salgan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es? Presentarles a Jesucristo. Es lo menos que hacen. Miren lo que dice, ser paciente y constante. Ningún trabajo requiere más constancia y paciencia que el ganar almas, ganarlas, no que se pierdan, ganarlas. Los hombres no se ganan para Cristo en un día. ¿Ve? Muchos deben ver nuestro testimonio de vida con los cambios producidos por el Señor día tras día, mes tras mes y un año tras año. Cuando el Señor decida que llegó el momento, hay que estar allí para que la persona se salve, no importa cuánto tiempo lleve. ¿Se fija? Hay un tiempo, hay una dedicación, hay un esfuerzo para poder que esa alma, aunque sea por una, ir a predicar, ir a enseñar lo que estoy haciendo ahora yo. Sé que a lo mejor usted, amigo, amiga, algo le está causando este mensaje. O estos mensajes que a lo mejor que ha escuchado estos días, no lo sé. Algo ha causado en su vida. Que Dios le bendiga grandemente a la distancia. Entonces esto quiere decir que nosotros, el Señor nos ha llamado a esto. A perseverar en la constancia, en el amor, la paciencia. La paciencia, porque ellos no tienen al Señor. ¿Se fija? ¿Qué hacía el Señor cuando predicaba? La gente lo seguía. Ahora la gente se aparta de nosotros. ¿Por qué? Por la culpa de ellos. Por la culpa de estas personas insensatas, que no entienden bien las Escrituras. Según ellos, entienden todos los misterios, pero yo no sé, la misericordia no la entienden todavía. Entonces uno tiene que aprender, hermano, aprendamos. Aprendamos, el Evangelio es sencillo, es ir y predicar las buenas nuevas, nada más que eso. 1 Corintios 15, 58.
Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que aprovechar cada oportunidad que Dios presenta. Colosenses 4:3-4 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. Pablo se iba preso porque estaba prohibido hablar en ese nombre. Por eso ellos iban presos, los castigaban y los torturaban y los mataban, porque estaba prohibido hablar en ese nombre. Pero no porque ellos andaban juzgando a medio mundo. No. Ellos presentaban la salvación nomás, nada más. Y por eso estaba prohibido. Pero ellos lo hacían igual, porque ese fue el mandato. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Lo que dice acá. A fin de dar a conocer el ministerio, porque dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Se van a cerrar con estos temas, se van a cerrar las puertas. Sé que hay libertad de culto en Chile. Hay libertad de culto. Pero con estos temas que están pasando, provocan al odio, incitan al odio, a que se peguen, se golpeen los unos a los otros. Miren lo que andan haciendo. Los que andan con una Biblia. Se lo están llevando detenidos, presos. Ay, por causa del Señor. No, por contender, por hacer cosas que no convienen. Pero cuando a ellos se les habla por la palabra y se les descubre lo oculto y lo secreto, lo que tienen oculto, lo que no, cuando no están haciendo la voluntad de Dios, ahí nosotros somos juzgados. No, usted no me puede juzgar. ¿Y él por qué lo hace? Y esto va a acarrear esto. Dios quiera que no. No lo permita el Señor. Que por la culpa de unos pocos que andan revolviendo todo este tema, provocando a la ira. Tener un conocimiento cada vez más práctico de la Biblia. La palabra de Dios es el único instrumento que Dios ha designado para ganar almas. Las almas. Es el único instrumento que Dios honra. La palabra de Dios produce 3 cosas. La palabra de Dios, no los insultos. Porque eso es lo que yo mismo estoy viendo en la televisión, yo estoy viendo la noticia. Los insultos. Produce convicción de pecado, eso es lo que hace la palabra. 1. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Diga, después de haber escuchado el Evangelio, ¿qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, perdón? ¿Fica? Ahora, si ustedes con el Evangelio que se anda predicando, ¿qué van a preguntar? ¿Qué hacemos? Mejor no hagamos nada, porque al final estamos todos condenados. Pero cuenta le van a dar al Señor por ser piedra de tropiezo y no acercar a ellos a Dios. Junto con el Espíritu Santo nos regenera y nos hace ser de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de corruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos limpia, nos aparta, nos purifica, nos santifica, nos vivifica. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mire, ve. Si nadie se mereció esta salvación, Cristo se puso ahí y pagó el precio del castigo que merecíamos nosotros. Y por eso fue derramada la salvación y la bendición sobre nosotros, la gracia. Sino por su misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros. Y eso muchos se le olvida. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se fija? Mire, si la palabra es muy clara, aquí yo le hablo conforme a la palabra, no porque yo le hable porque esté enojado con alguien, no. Siento el celo del Señor porque veo que esas almas menos se van a acercar al Señor ahora, toda esa gente.
menos van a creer en el Evangelio ahora, con la ira que tienen ahora en contra de los que andan haciendo cosas que no convienen. Pero cada uno es responsable de lo que hace. ¿Produce la fe para creer? Jeremías 23:29 dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se ubica? Aquí viene una parte importante también. Para nosotros los cristianos en general, tengamos el rango jerárquico dentro de la iglesia del que sea, para todos nosotros esta palabra. Orar constantemente. Debemos buscar a Dios porque el ingreso de nuevos miembros a su iglesia es asunto divino de parte de Dios. Él llama. Sin su poder, guía y preparación no podemos ni debemos hacer ningún trabajo para Él. Debemos buscar. Aquí viene la preparación. Saludando a los hermanos que nos están saludando. Bendiciones, hermanos, que usted nos saluda a la distancia. Tenemos que tener guía. Que Dios nos guíe a las personas preparadas. Mire, pues aunque siempre podríamos exponer las buenas noticias, no todos están listos para entregarse a Jesús. Solo Dios sabe quién está listo, por lo que Él debe guiarnos a esa persona. Debemos confiar que Él lo va a hacer. Hechos 2:46-47 dice: perseverad unánimes, cada día en el templo. Perseveraban unánimes, cada día en el templo, unida a la iglesia, unida, igual como está hoy día, unida. Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué lindo, cuando hay una iglesia unida, no en unión, unida. ¿Qué otra cosa? Unida en el Espíritu, unida en un solo sentir, en un solo pensar. El Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Que el Señor nos guarde, nos ayude como iglesia, que nos una cada día. Porque el diablo eso se encarga, porque sabe con que un pueblo, una casa dividida no permanece. De alguna u otra manera se va a destruir. Cuando está dividida, de alguna manera se va a destruir. Que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja y nos vuelva a unir en un solo cuerpo, en un solo sentir. Mire lo que dice acá. Palabras adecuadas. Estamos hablando de evangelizar, del evangelio, de presentar el evangelio. Palabras adecuadas. Que Dios nos guíe a hablar las palabras necesarias y el mensaje correcto. Mire lo que le hablaba anteriormente. Y esto va respaldado por la Escritura. Mire, Colosenses 4:3-4 dice: orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para lo que dé a conocer, anunciándolo como es debido. O sea, si uno de la manera que lo presente, se van a abrir puertas. Y si uno lo presenta mal, se van a cerrar las puertas. ¿Fija? Poder. Que Dios nos dé de su poder para hablar, pues no solo necesitamos conocer el mensaje correcto, necesitamos su poder para hacer su trabajo. Hechos 4:31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Aquí no estamos andando gritando como loco, no. Aquí está diciendo que es el lleno del Espíritu Santo. Y una persona, como hablamos estos días atrás, saludamos a nuestra hermana Katy Bizar, a nuestra hermana Katy que nos está saludando, bendiciones, estamos viendo de acá. Ser lleno del Espíritu Santo no es andar gritando como loco, saltando como loco, danzando como loco, no es eso. Ser una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de frutos. Esa es la clave. Así lo van a conocer. No porque yo danzo más, danzo menos.
o hablo más lengua, o hablo menos lengua. No es eso. O sé más, o profetizo más. No es eso. Una persona con frutos. Eso es lo que debemos tener, frutos. Frutos. ¿Por qué yo lo hablo de esta manera? Porque eso es lo que no se ve hoy. Saben, estudian todo el tema, pero no tienen fruto. Son como árboles de otoño, no tienen ni hojas. Así como dijo el Señor, son árboles otoñales, no tienen ni hojas, menos van a tener fruto. Las puras ramas peladas. Peladas. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Que Dios sea quien haga el trabajo en nosotros, en vez de que lo hagamos nosotros en nuestra propia fuerza. ¿Ve? Que Dios honre. Que Dios respalde. Por eso al Señor lo respaldaba Dios, su Padre. Oraba en los montes, ¿se acuerdan? Se apartaba a los montes a orar. Se apartaba a los montes a orar y después bajaba. Y a predicar el Evangelio. Y ahí Dios se glorificaba, haciendo milagros. Vea si hacen milagros ahora. Vea si el Señor los respalda con milagros a ellos. ¿Qué los va a respaldar si andan puros contendiendo? No los va a respaldar, el Espíritu Santo no los va a respaldar. Ah, que ellos dicen, no, si la unción de Dios, no. Yo miro al Señor y los veo a ellos, no. Algo no me cuadra. No me cuadra algo. Y algo muy importante. Seguimos. Dice, el monerguismo, ¿qué significa? Es muy importante estar convencido de que Él salva, el que salva es nuestro Señor, Él, no nosotros. Más aún, el que elige, convence y prepara es Él. Él nos prepara, nos elige, nos prepara y nos convence a nosotros, primeramente a nosotros, para que seamos ejemplo a los demás. Es el tema. Es su obra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, no jueces, instrumentos. La iglesia es del Señor y Él mismo elige quién pertenece a ella y quién no. ¿Ve? Él conoce. Él sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Nuestro trabajo es ajustar nuestra vida para obedecerle y glorificar su nombre a través de nuestras buenas obras. El suyo es añadir gente que será salva. Es añadir, no que se vayan, añadir. Ese es nuestro trabajo, que se añadan. Hechos 2:46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Mire, tenían el favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo no les tenía mal a ellos, no les tenía odio, no les guardaba odio a ellos. El pueblo los amaba, porque andaban unánimes, en humildad, en sencillez de corazón. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué importante dar el ejemplo con un buen testimonio de humildad. Ese testimonio puede cambiar muchas cosas. Es por ello que debemos ir donde no nos ha enviado el Señor, ni hacer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Ve? Repito, es por ello que no debemos ir donde no nos ha enviado. Lo que estamos hablando delante, hace poco. El Señor ni hacer lo que el Señor no ha mandado. Estamos hablando delante. Nos mandó a juzgar, nos mandó a condenar a los que no conocen. El justo juicio se hace dentro, el juzgar con justo juicio es dentro de la iglesia, con la doctrina, porque ahí tiene que haber ya un cambio. Dice, hay que tener mucho cuidado en no obligar o forzar a la persona a través de argumentos y de presión a entregarse al Señor. ¿Se fija? Planear estrategia. Vamos a ir con pancarta. La estrategia. Vamos a ir con pancarta en contra de este pecado, en contra de este otro, para pelear, porque tengo que pelear la buena batalla de la fe. Y aquí el Señor me está enseñando otra cosa. Planear estrategias van a gloriarse de cantidad de gente
que a través de una predicación bien preparada se salvó. Es robarle la gloria a Dios. Por lo tanto, es necesario comprender el concepto de monergismo para estar claros en cuanto a la obra de salvación. En monergismo es una palabra que proviene del griego monos, que quiere decir uno, o ergón, que quiere decir obra, acción, logro. Teológicamente se refiere a la doctrina de que es Dios, solo Él salva. En este sentido se opone al sinergismo, que proviene del griego, que quiere decir con, y ergón, que quiere decir logro, y enseña que Dios y el hombre deben obrar juntamente para la salvación. Eso es lo que significa. La convicción de pecado. El pecador no adquiere conciencia de su separación de Dios hasta que el mismo Espíritu Divino le da esa convicción. ¿Se fija? El Espíritu Santo convence al que está ahí en tiniebla, lo convence. Sí, acepta a Jesucristo. Vuélvete de tu maldad, de tu pecado, lo que estás haciendo. Vuélvete. Se te predicó como el predicador que estaba ahí, se fue el evangelista, el predicador, pastor, lo que sea, fue y te sembró el evangelio, te dijo. Esto me imagino que así trabaja el Espíritu Santo en el corazón, en la mente de los hombres que ya ha sido sembrado el evangelio. Jesucristo fue sembrado en tu corazón. Él te puede ayudar a salvar, y eso lo convence y empieza a apartarlo a la persona y lo trae a la luz. Él, no los hombres. Por eso no hay que obligar a nadie. Por eso dice ir y predicar, y el que no creyere será condenado, y el que creyere será salvo. No hay un tema de forzar. Dice, el pecador no adquiere conciencia de su separación de Dios hasta que el mismo Espíritu Divino le da esa convicción. Nadie siente su necesidad de salvación si no fue previamente preparado por el mismo Señor. Y si no se siente necesidad de salvación, entonces no se considera que se requiere un Salvador. Es por ello que la convicción de pecado es tan importante. Y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Juan 16, 7, 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque estas son palabras del Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Se fija? Al mundo. A los que no creen, a los inconversos, a los gentiles, a los que no han creído o no han aceptado al Señor todavía, a ellos. No han creído el Evangelio. Y el Espíritu Santo los va a convencer después de que uno haya predicado el Evangelio. El arrepentimiento, después del arrepentimiento, vamos a ver ahora. Después de la convicción de pecado viene el arrepentimiento. Una vez convencido de que se es pecador, se decide que hay que cambiar de vida. ¿Se diga? Un cambio, un arrepentimiento genuino. Esa necesidad de arrepentimiento o de cambio de rumbo también la provoca el Señor. ¿Se fija? Segunda de Corintios, aquí va la confirmación. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuiste entristecidos para arrepentimiento. El pecado nos trajo tristeza, al que se le acercó al Señor, trajo tristeza. Y esa tristeza produjo, no lo haré más. Esto, cambio de vida, cambio de rumbo. ¿Eso qué quiere decir? Porque habíais sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Oiga? La tristeza del mundo, la tristeza, cuando no es sobre este tema. A veces, ¿por qué habla esto? Porque la tristeza de haber pecado, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva a la salvación, al arrepentimiento. Pero cuando una persona no va a Dios y hizo un pecado, una maldad, robó, mató, asesinó a alguien, ese pecado que lleva va a sentir tristeza después por lo que hizo. Pero eso lo puede llevar, ¿sabe qué? Hasta el suicidio. Como muchas veces hemos visto, por televisión vemos hoy. Porque no era para salvación. Pero este es el plan de salvación.
El acto salvífico lo hizo el Señor, tuvo un impacto universal y tiene efecto sobre aquellos que le entregan su vida a Él, aquellos que le entregan su vida a Él. ¿Oiga? Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, la fe para creer, la fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído, sino que es un don de Dios. No hay forma de que desde la oscuridad del mundo caído brote fe. No puede. El mundo no puede tener fe. Pueden creer. Una cosa es creer. Ahora hablamos estos días de creer. Pero no es lo mismo que tener fe. Dios la entrega al sedón. De un ser también caído. La fe la proporciona el Señor como un regalo. Una dádiva. Una dádiva. 1 Corintios 12, 7 al 9 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno le da el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu es el que da los dones. Pero una vez que uno se acerca a Dios por medio de Jesucristo, ahí Dios da esos dones. Es imposible de otra manera tener esos dones. Si alguien tiene algo parecido, no son dones de Dios. Si está fuera del Evangelio. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos, esto también es para mí, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. También es para mí. Yo tengo que acordarme de donde Dios me sacó, de donde Dios me rescató, de en qué condición estaba mi vida y me sacó. Y eso a mí no al tenerlo así como un remordimiento, no, pero acordarme siempre de eso, como en forma de agradecimiento, cómo Dios me llamó, de su misericordia que tuvo conmigo, es lo mismo que tengo que hacer ahora con el otro. Si yo no era un ángel y de un ángel me volví cristiano, no, yo era un pecador. Todos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Analicemos este dedo. Analicémoslo bien antes de hacerle así. Analicemos. Estamos hablando a los que no creen al Señor, no dentro de la iglesia, afuera, que no tienen al Señor. El Señor prepara a su gente para anunciar las buenas noticias del perdón y de la reconciliación. Una vez preparados, lleva allí a todos aquellos que están listos para escuchar su mensaje y entregarse a él, o envía a sus testigos a los lugares donde encuentran aquellos que han de ser salvos. O sea, el Señor es el que envía a tal lugar, hacer una campaña, hacer un evento, hacer un servicio especial, visitar un hogar. Él envía. Romanos 10, 13 al 15 dice, ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O quien les evangelice, un ejemplo así. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Y dónde están las buenas nuevas? En los 4 evangelios. Por tanto, el monergismo divino es el concepto según el cual la salvación del hombre depende totalmente de la actividad de Dios y no está en modo alguno condicionada por la acción del hombre mismo. La opción de por el pecado lo ha hecho incapaz de la acción espiritual. Está espiritualmente muerto, como no sea
como no sea rescatado por una fuente externa a él. Perecerá eternamente en ese estado, de manera que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para que se reconozca la necesidad de un Salvador. ¿Fija? El Espíritu Santo convence de pecado, y el que fue convencido de pecado, ¿cómo hago para que Dios me perdone? ¿Se fija? Así pone esa necesidad en la persona de cómo lo hago, cómo me puedo acercar a Dios. Y ahí tiene que haber una atalaya que no lo aleje. Que no le diga, no, tú no te mereces. No. Porque lleva ayer, no. Acérquese. Y esta es la manera. Y ahí tiene que estar el atalaya preparado. El cristiano preparado, doctrinado, enseñado, discipulado. Por eso hay que leer, a estudiar las Escrituras, ¿ven? Dios trae tristeza al pecador para que se arrepienta. Mire, Dios se hizo humano para ser el Salvador que el hombre requiere en la persona de Jesús. Se sacrificó en la cruz para obtener esa salvación. Él se sacrificó por nosotros. El Espíritu Santo da el don de la fe para poder creer en ese Dios hecho hombre que sacrificó para la salvación personal. El Señor envía a su gente previamente preparada para hablarle a quien Él haya preparado para escuchar el mensaje. ¿Se fija? De repente pasa eso en las campañas. Cuando uno predica el Evangelio, se acercan personas necesitadas que uno ore por él, Dios los llama. Por tanto, el hombre lo único que aporta para la salvación es su pecado. El resto lo hace Dios. Qué lindo, ¿eh? Qué precioso nuestro Dios. No hay mérito humano, ni del recién convertido, ni de la persona que el Señor en su potestad usó para esa conversión, sino solo hay gloria para nuestro Dios. O sea, nosotros solamente somos vasijas útiles, somos instrumentos humanos. Instrumentos, no jueces. Debemos concluir entonces que será nuestro Padre el que prepare y envíe a aquellos que Jesús salvará, y que el Padre Jesús salvará, y que es el Padre el que los atrae, como dijo el mismo Señor. Juan 6:39, mire lo que dice: la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Que no se pierda nada. Ninguno de los que aceptaron al Señor, que ninguno se pierda. Pero mire lo que está pasando hoy. Triste. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. O sea, Dios lo acerca. Y yo lo resucitaré en el día final. Las diversas posiciones de las... hasta ahí llegamos. Lo que es la salvación. Eso es lo que es la salvación. ¿Se fija? Terminamos. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en aquel día final. Usted se fija. Acá dice los conceptos básicos para evangelizar. Como resultado de los conceptos antes expuestos, los creyentes hemos sido responsabilizados por Dios para ser el medio a través del cual Él tocará las vidas de aquellos que habrán de ser salvos. Por lo tanto, para hacer el trabajo de evangelización debemos mostrar que la Biblia es la palabra de Dios. La principal objeción al cristianismo es que además de la Biblia hay otros libros de otras religiones que no son válidos. Algunos dicen que la Biblia es un libro muy viejo y que ha sido cambiado por el clero para su beneficio. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea preparado para toda buena obra. Dice, es pertinente entonces tener conocimiento suficiente para rebatir este argumento. ¿Ve? Hay que estudiar,
para debatir, cuando le diga a usted, no, si ese libro es un libro cualquiera, no, usted tiene que tener autoridad, estudiar para decir, no, la Biblia no es cualquier libro. Me puede escuchar, le puedo explicar, y ellos tienen que explicarle. Y para explicar hay que estudiar. Dice, la autenticidad de la Biblia. Dice, está debidamente comprobado a través de los descubrimientos, manuscritos descubiertos, que textos antiguos del Testamento que datan del año 125 a.C. eran exactos a las copias más cercanas que tenemos de estos textos que datan del año 1000 después de Cristo. La veracidad del Antiguo Testamento no se cuestiona. Del Nuevo Testamento existen por lo menos 9000 copias manuscritas antiguas del Nuevo Testamento completo y por lo menos 4000 copias más parcialmente conservadas. No hay libro sobre la tierra con esa cantidad de copias antiguas verificables. Imposible falsificarlas y modificarlas. ¿Ve? Esta es la palabra que nosotros predicamos. Dice, todos los hombres somos pecadores. Ahora seguimos a la parte del pecado. Todos los hombres somos pecadores y que esto nos ha separado de Dios. El ser humano nace en una condición de caída y por definición está condenado a una eternidad sin el Señor. Una perdición eterna. El Señor no lo condenó. El ser humano se condenó a sí mismo. Es su imposibilidad de salvarse, no tiene más remedio que permanecer en la oscuridad donde habita. En esa oscuridad donde el Señor le tiende la mano y le dice que como está condenado, Él se hace hombre y sufre el castigo de esa condena con el propósito de salvar al ser humano que ama. Mire, se hizo pecador siendo justo, siendo santo. Cargó mis pecados y los suyos, porque Él es santo. Murió sin pecado. Romano 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado significa desobediencia. Porque el pago de la desobediencia es muerte. Eso quiere decir, más la dávida, el regalo, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál fue la dávida? La salvación. Ese fue el regalo que Dios nos entregó, la salvación. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios muestra nuestra necesidad de salvación y su forma de proveer esa salvación. De esta manera Dios juzgó todos nuestros pecados en la persona de Cristo. Cargó en él el pecado de todos nosotros, lo afligió, lo sujetó al padecimiento, como dice el libro de Isaías 53. 2 Corintios 5:21. Bendito sea su nombre. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Mostrar a Jesús como el Salvador que es capaz de salvar eternamente a todos los que confían en él. Eternamente, está hablando de la vida eterna, ¿ves? Dios se hace hombre en la persona de Jesús para rescatar a aquellos que desean depositar su vida en él. Hebreos 7:25. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lucas 5:31-32 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Miren, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué hacen ahora? ¿Llaman a los pecadores o los echan? Los alejan. No los llaman. Con su misma actitud. Mostrar a Cristo como el Señor. Eso es lo que debemos hacer. No es suficiente conocer a Cristo como Salvador. Es necesario aceptarle también como Señor. En los tiempos bíblicos había una distinción entre Señor, que significa amo, y siervo, que significa esclavo. El siervo o esclavo no hacía su propia voluntad. Mire, hacía la voluntad de su Señor. Con Jesús es igual. Al entregarle nuestra vida, le estamos diciendo que sea Señor. Esto es, que haga su voluntad y no la nuestra. ¿Fija? Por eso uno lo acepta como Señor y Salvador. No tan solo como Salvador. Tenerlo como Señor para hacer su voluntad y no la nuestra. Porque nuestra voluntad, ¿de qué sirve? De nada. Mi voluntad sirve, ¿no? Más la voluntad de Él sirve. Es perfecta. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Este fue una predicación, la primera predicación del apóstol Pedro. Crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, enseñar cómo puede hacer de Jesús su Señor y Salvador. Toda la obra de Dios a favor de los hombres está centrada en el ser humano. Se entregue al Señor. Como vimos antes, ya de antemano, el Señor eligió, resta que se muestre Él como pues Él quien ya lo ha resuelto, o fue resuelto. Dice, el cómo es muy simple. Al que haga esa profesión de fe de corazón, al que esté dispuesto a cambiar de vida, arrepentirse, cambiar de vida, no seguir con lo mismo, cambiar de vida, cambiar de rumbo y desee empezar de nuevo, nacer de nuevo, Dios le recibe con amor. Si hay un compromiso, sí, de aquí en adelante cambiaré, ya no haré más lo que hacía antes. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios. Y a todos los que creyeron en su nombre. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, Romanos 10:9-10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo y creer en el corazón. Las dos cosas van juntas. Enseñar que el cambio de vida debe ser evidente y público. Que todo, no ser visto, pero que todos vean ese testimonio de un cambio. Por aspectos culturales y tradicionales es difícil que la gente acepte que somos creyentes y que eso significa mejorar. Hay algunos que se avergüenzan y ocultan equivocadamente su nueva fe. Se avergüenzan de ser cristianos. Cuando muchas veces, muchas partes no van con Biblia a la iglesia, o no sé, porque muchas veces, aunque no sea así, pero al parecer da vergüenza andar con una Biblia. Y no es así. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y si yo la ando trayendo la voz de Dios en mis manos para transmitirla, para exhortarla, para enseñarla al que la necesite. Que vean que yo realmente soy un testigo de Jesucristo. Hay que interiorizar que ser creyente implica un cambio de vida y no un cambio de religión. La religión de los padres, de los antepasados, dejó de ser importante por ser vacía. Ahora se tiene una nueva relación con Dios más cercana, más cálida. Es de eso que hay que enorgullecerse. O sea, ahora tenemos entrada delante de la gracia, del trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo.
Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Enseñar que la salvación recién adquirida es segura. No es que Dios después decir no, sí es segura. La salvación recién adquirida es un regalo del Dios perfecto y Dios que no se equivoca. Al otorgarla, la asegura eternamente. Como no hicimos nada para obtenerla, no podemos hacer nada para perderla. Todo fue obra de Dios a través de su Hijo. Él se sacrificó y recibió nuestra sentencia. Él nos dio su perdón y nos da una nueva vida. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hablar de la nueva vida, testificar lo que Dios hizo conmigo. Mire, una vez que la persona se entregó al Señor, hay que señalarle o enseñarle cómo desarrollar su vida cristiana. Entrar a un grupo serio de estudio de la palabra es fundamental. La razón por la que muchos nuevos convertidos viven una vida triste es por la falta de enseñanza clara y definida conforme a la Escritura. ¿Se fija? Por falta de conocimiento de la Escritura se vive una vida triste, una vida que no tiene sentido, una vida que no hay un crecimiento en uno mismo. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, no hay estudio, no hay enseñanza. Es algo así superficial nomás. ¿Cómo voy a crecer yo? ¿Cómo voy a hacer crecer a otro? ¿Cómo les voy a enseñar si a mí no me han enseñado, no me han doctrinado? Y esa es la responsabilidad que llevan mucho por delante, llevamos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se fija? Tiene que haber una preparación, un discipulado, tiene que ser doctrinado, tiene que ser enseñado por un líder, enseñado por un maestro, por un pastor. La oveja tiene que ser enseñado, tenemos que ser enseñados, doctrinados nosotros, para ser preparados para toda buena obra, para el momento que Dios nos quiera usar. No vaya a hacer cosas que vaya a usar y quede en vergüenza porque no tengo cómo explicarle. Por eso tengo que aprender, estar en un lugar donde yo pueda aprender correctamente las Escrituras, como debe ser, como la estamos corrigiendo ahora, como debe ser. En los siguientes estudios analizaremos los diversos tipos de personas que, creyendo o no en un Dios, son atraídos por nuestro Señor. Contestaremos las preguntas más frecuentes que tiene cada uno. Entre ellos están los que profesan una religión por tradición familiar, pero son tibios. Creen en un Dios que no conocen. O sea, por ejemplo, yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana y por eso yo voy. Por eso yo voy a la iglesia. Porque mi mamá va, porque mi papá va, porque mi hermano va. Por eso voy yo. Pero eso quiere decir que yo voy a tener siempre una vida pareja. No voy a estar arriba, tibio. Los que creen que son buenos y eso es suficiente. O sea, porque yo hago cosas buenas, porque yo hago obras buenas. Y eso es suficiente. O sea, por ejemplo, yo digo, no, que yo ofrendo, voy a la iglesia, saludo a los hermanos, bueno, estoy hablando de la iglesia, saludo a los hermanos, saludo al pastor, y trato de no fallar, trato de no hacerle mal a nadie. Y eso es suficiente para mí, pero con eso yo me tengo que salvar. El Señor nos llama para prepararnos para toda buena obra, para ser un instrumento útil. Ahora, que uno no quiera es otra cosa. Y para eso existen las excusas. Los que creen en un Dios al estilo oriental, nueva era, místico, misticismo, esoterismo, ocultismo. Los que no creen en Dios, los indecisos, que tienen dificultades en tomar una decisión para Cristo. Los que
dicen, no, pero, ¿se fijan ustedes esos que están indecisos? Pero que no creo mucho en el Evangelio, porque mira, el que vive allí, en la vuelta allí, en la esquina, en esa casa de allí, pues yo lo veo que pasa con una Biblia, y mira, yo no soy cristiano, pero lo veo a él, y veo que en él no hay un cambio. O sea, él y el otro día me habló, pasó por aquí, y me saludó, y me dijo que nos salió el tema del Evangelio, y me habló del Evangelio. Me habló que Dios cambia, que Dios transforma, que Jesucristo murió en la cruz. Me habló del Evangelio, pero no me convenció. ¿Y sabes por qué no me convenció? Por ejemplo, usted cuando converse con alguien, porque en él no veo un cambio. Yo lo veo igual, como era antes. Que ahora se trata de ocultar de lo que hace, claro, pero yo lo veo. Si somos vecinos, vive allí. Yo veo lo que hace. Y él me viene a decirme a mí que yo cambie y él no cambia. A eso quiere decir. Por eso no, como que quiero y no quiero, como que veo que el Evangelio no anda muy como le dice él. ¿Se fija? Y hacen dudar a los que no conocen el Evangelio por el mal testimonio. Hacen dudar a los que no creen, a los que no han aceptado al Señor, hacen dudar. Y no se acercan al Evangelio por ese tema. En conclusión, el instrumento que el Señor dejó en la tierra para ampliar su iglesia fue su iglesia misma. Nosotros, dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos un mandato de ser testigos de su amor y sacrificio. Él lo dejó muy claro. Mateo 28, 16, 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 6, 8 dice: estos entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, dispongámonos a hacer lo que el Señor manda, ser testigos de Jesucristo. Eso es lo que es el Evangelio. ¿Se fija? Leímos harto, pero es bien claro. Siempre va lo mismo. Presentar el camino de salvación, presentar a Jesucristo como el Salvador, ser ejemplos a los que les vamos a presentar, para que no vaya a hacer cosas que me vean mi mal testimonio como cristiano y digan: para ser como soy tú, mejor me quedo con la religión que estoy nomás. ¿Me entiendes? No vamos a convencer a nadie si no ven un cambio en nosotros. ¿En qué nos conocerán que somos sus discípulos? En que nos amemos nosotros, iglesia, que nos amemos los unos a los otros. En eso nos van a conocer. Pero si los llevamos en contiendas, en envidia, en discusiones, y no conversar las cosas claras, hablar las cosas de frente con respeto, siempre va a haber estas discordias, estas discusiones, y van a haber divisiones. ¿Y quién gana ventaja? Nuestro adversario. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. El Evangelio es sencillo, pero tenemos que estudiarlo, prepararnos, ser doctrinados por un pastor, y que el Espíritu Santo nos revele la Escritura, nos enseñe, nos confirme, nos abra nuestra mente para comprender lo que realmente dice la Escritura, cómo debemos usar este libro para usarlo correctamente. No vaya a hacer cosas que en vez de salvar un alma, yo haga que se pierda. Y de eso cuando a mí me envíen y yo trabaje mal con este libro, Dios me va a pedir cuenta porque no usé bien la palabra con esa persona. Y esa persona después murió, perdió la vida, cayó muerto, como sea, y dejó de existir, y después Dios me va a pedir cuenta por esa persona. Y está todo anotado en los libros. Así que preocupémonos, hermanos, a tener misericordia con el que no cree en el Señor aún.
a los que no han creído aún, los que no han aceptado al Señor. Tengamos misericordia. Mire, la salvación está compuesta de 3 etapas. Dice, vamos a ver primero qué significa la palabra salvación. ¿Ya? Saludando a todos nuestros hermanos, tenemos a nuestro hermano Freddy que está conectado allá, hermano, tenemos 118 hermanos conectados. La gloria del Señor. Saludamos a todos los hermanos. ¿Ven? Vamos a la segunda parte que dice la salvación. ¿Qué significa? Para tener una mejor idea del término salvación, veamos su definición. En hebreo se dice techuá, que significa rescatar, librar, colocar o llevar en victoria, llevar a un lugar seguro. ¿Se fija? Llevar a alguna parte, rescatar de algo. Eso significa salvación, rescatarlo. En griego se dice sotería, que significa rescatar, llevar a seguridad, librar, liberar, salvar de. ¿Se fija que hablaban de antes? ¿Nos salvó de qué? ¿De qué nos salvó? Ahí vamos a entender. Porque no es tan solo que lo haya llamado al Evangelio y aquí, si nosotros vamos a dejar de existir un día, ¿y nuestra alma? ¿A dónde se va a ir? ¿Nuestra alma que tenemos dentro? ¿Dónde? Entonces ese es el tema, la vida eterna. Ahí estamos, es la vida eterna, nos salvó. La Real Academia Española dice que significa acción y efecto de salvar o salvarse. Una de las características de la salvación anunciada en el Evangelio es que se relaciona con 3 dimensiones temporales en la experiencia cristiana: el pasado, el presente y el futuro. Fuimos salvos cuando creímos en Cristo. Estamos siendo salvados en nuestro diario vivir como creyentes y seremos salvos de manera plena cuando Cristo regrese y nos transforme a su semejanza. Cuando vuelva y regrese a buscarnos. ¿Y por qué nos va a venir a buscar? Porque algo se viene. Y de eso Él nos va a rescatar. Por eso se llama salvación. Nos va a rescatar, nos va a librar de algo terrible que viene, tremendo. Amigo, amiga que me escucha. Familia. Todo está escrito, este libro no miente. Yo por eso gracias al Señor me he dado el tiempo para poder estudiar. Me he dado el tiempo para estudiar. Después vamos a tocar ese tema, de lo que viene después, que pase este tema del arrebatamiento, el día de la salvación, que se confirme. Vamos a ver en estos días qué significa ese tema. Es triste. Así que pongan mucha atención, por favor. Estas 3 fases de nuestra salvación se pueden ilustrar con una cuenta bancaria que se abre a favor de un niño. Todo el dinero en la cuenta es de él, pero no lo puede usar de inmediato. Posiblemente se le dé una cantidad inicial para asegurarle de que de verdad le pertenece la cuenta en el banco. Luego podría ser que le pase una cantidad mensual mientras todavía sea menor de edad y alcanzar la mayoría de edad. Él recibirá en pleno aquella cuenta y podrá disponer de ella totalmente una vez que ya sea adulto. Este es un ejemplo. Nuestra salvación de alguna manera es así. Dios nos la acredita completa en el momento de creer en su Hijo, pero no la experimentamos en una plenitud todavía. Inicialmente se nos ha dado un tipo de anticipo o garantía en la persona del Espíritu Santo. O sea, nos salvó, son como 2 salvaciones, como 2 rescates. Primero nos rescata, nos salva de la luz, de las tinieblas a la luz, y nos trae el Evangelio. Y después viene la otra salvación, la salvación eterna, que después vamos a ver eso de ese tema. Dice el Espíritu Santo: y gozamos de los beneficios inmediatos que acompañan nuestra salvación. Luego recibimos diariamente los beneficios de la obra salvadora de Dios de una manera progresiva. Finalmente, en la segunda venida de Cristo, entraremos en el disfrute de nuestra salvación en toda su plenitud. Cuando volemos y vamos al reino de los cielos, porque eso va a pasar. Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos ayude para que ese día no nos sorprenda como ladrón. La teología cristiana reconoce estas 3 etapas en nuestra salvación. Dice
Quizá no todos los cristianos nos hemos detenido a pensar en las implicaciones de esa verdad, si nos hemos preguntado cuáles son los aspectos que corresponden a cada fase. Una tendencia es identificar con cada etapa algunas de las facetas de la salvación. Por ejemplo, se ubica la regeneración y la justificación en la etapa inicial de la salvación, la santificación en la etapa progresiva y la glorificación en la etapa final. Entonces nuestros cuerpos serán glorificados, seremos transformados, que va a ser tremendo ese día. Hay cierta razón en esa clasificación, no es incorrecta, pero no refleja toda la amplitud de lo que el autor del libro de los Hebreos describe como una salvación tan grande. Hebreos 2:4. Nuestra salvación fue prometida como una salvación eterna, para siempre. ¿Cómo para siempre si yo después muero? Por eso se fija, una salvación eterna. O sea, después de esta vida, amigo, amiga, que me escucha, después de esta vida hay otra. Hay otra. Antes de dar inicio al presente estudio, debemos dejar claro el concepto de salvación eterna. En su elección, Dios no se equivoca. El omnisciente Dios todo lo sabe. Por lo tanto, su regalo o don de salvación lo otorga a aquellos que de seguro son elegidos para salvación. Dice, una vez otorgada la salvación, del Dios perfecto, no se puede perder por obras humanas, pues no fue por obras humanas que se obtuvo. La obra de Jesús en la cruz fue perfecta, como perfecta es su salvación. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Usted Dios los llama y no quita ese llamado, los llama. Ahora, si usted no hace las cosas correctas, dentro del Evangelio estoy hablando, cuando usted los llama y no hace las cosas correctas, y no hace las cosas correctas como deben ser, como dice la Escritura, ahí ya viene entrando la doctrina. Ahí hablamos del libro de Romanos hacia adelante, la doctrina para la iglesia. Y si yo, adoctrinándome, no quiero aceptar la doctrina, realmente voy a perder esa salvación. La voy a perderla, pero no fue porque Dios no tuvo amor, fue por mi culpa. Isaías 45:17 dice, Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Isaías 46:13 dice, haré que se acerquen a mí, a mi justicia, y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Isaías 51:6 dice, perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Fija, muchos mueren por la causa del Señor hoy, pero su justicia permanece para siempre. O sea, Él es justo. Él dijo que había una vida eterna, aunque muchos están perdiendo la vida por causa del Evangelio. En otros países que tristemente los vemos, ahí es por causa del Señor, ahí por causa del Señor. Por tan solo decirle a las personas en esos países musulmanes, países donde realmente odian el Evangelio, lo odian, y odian a los cristianos, en India, en China, odian a los cristianos, odian el Evangelio. Tienen su religión tan fuerte ahí que los cristianos en este momento están sufriendo. Pero Dios es justo y los libra. ¿Y cómo los libra? Si los matan, les quitan la vida, después de esa vida los libra y los lleva al reino de los cielos con una salvación. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Con un solo sacrificio, de una sola vez y para siempre. Dice Juan 14:15-16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para siempre, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. No los dejará solos. La salvación
en sus tres etapas. Quizás se pueda ayudar a iniciar este estudio analizando la terminología que se necesita para hablar del tema. Se suele hablar de salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Si con esos términos, si quiere hablar lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo y lo que ahora y lo que hará en el futuro. ¿Está bien o bien? Si con esa clasificación se desea señalar las etapas en la experiencia personal del creyente, no hay problema. Nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos en el futuro. En tres etapas de la salvación. Fuimos rescatados de las tinieblas, somos salvos ahora. Cuando cometemos falta, nos santifica, nos libra, en eso se quiere decir, y seremos salvos en el día de la redención que viene muy pronto. Sin embargo, parece que hay una terminología más adecuada para describir las tres etapas de nuestra salvación. En vez de hablar del pasado, del presente y futuro, es preferible hablar de un aspecto inicial de nuestra salvación, un aspecto progresivo y un aspecto final. O sea, igual a la final Él nos libra en el momento que nosotros estamos, Señor. Si habemos pecado, abogado tenemos con el Padre, cuando no tenemos esa costumbre y hábito de hacer lo malo. Estamos hablando de cuando uno cae en algo y se arrepiente y no lo vuelve a hacer, Dios nos libra, pero está hablando de la salvación que nos trajo primero y la otra salvación futura. De eso quiero hablar acá. Esta terminología enfatiza la unidad del proceso salvífico más que la otra estrategia, las etapas como parte de una experiencia total. Así se entiende la salvación, que es una acción de Dios con dimensión triple. Es un hecho ya realizado, una experiencia que continúa en el presente y una consumación todavía futura. En este estudio examinaremos varias de las facetas de la salvación para comprobar la validez de lo que estamos hablando o leyendo. O sea, que la salvación es un hecho integral que se realiza en tres etapas y que sus diferentes aspectos se experimentan en cada una de las etapas. Asociaremos el análisis tradicional de pasado, presente y futuro con el actual de salvación inicial, progresiva y final. La salvación como liberación. La salvación se relaciona con liberación. Hay tres términos que describen nuestra salvación y comunican la idea de liberación. El primero es salvar, que conlleva el concepto de rescatar de algún peligro, salvar, ¿ve? El segundo es liberar y el tercero es redimir. O sea, es salvar, liberar y redimir. Esos tres tipos de salvaciones hay: salvar, liberar y redimir, que habla de liberar por medio del pago de un rescate. Salvar, mire, ¿qué significa? El pasado. Él hizo la obra salvadora en la cruz. De ella se deriva el don de Dios. Esta salvación tan grande, la gracia salvífica de nuestro Padre, se reveló el día en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Eso fue salvar, nos salvó. Con esa muerte nos salvó. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe que tuvo Jesús. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Por la fe que tuvo en Jesucristo el Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, fuimos salvos nosotros. Él, siendo condenado, nos hizo salvos a nosotros. Mire, 2 Timoteo 1:9 dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El presente. Hablamos del pasado, ¿cierto? Ahora el presente. En nuestra vida vemos su salvación cada día, perseveramos en su palabra y asumimos el compromiso que es propio de aquellos que genuinamente creyeron en el eterno Hijo de Dios. Primera de Corintios 15:2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creéis en vano. ¿No estás creyendo en vano? Sí. Ahora, el futuro. Somos salvos de la ira, porque al ser reconciliados con nuestro Padre en la cruz, somos herederos de todas las promesas que corresponden a nosotros como hijos que somos ahora. O sea, somos salvos de la ira. Viene una ira, viene algo grande a la tierra, viene algo tremendo. Y Él nos salvó. Eso en el futuro, la redención que viene pronto. Romanos 5, 9 a 10 dice: con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados y ahora seremos salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice: para esto Él os llamó por medio de nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzarla. Liberar el pasado. Liberar del pasado, mire. El Señor nos liberó del poder de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, ¿cierto? En el mundo. En tinieblas, quitando la cadena que nos ataba a ellas, que se llama el pecado. Colosenses 1:13 dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él, Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El presente. En nuestro presente solamente tenemos un Señor Jesús. El pecado no puede ejercer señorío sobre nosotros, ni podemos vivir una vida practicando lo que a nuestro Dios le desagrada. ¿Se fija? La práctica. El que practica el pecado es del diablo. Así lo dice la Biblia. Porque Él es su Señor. Le sirve a Él. Por eso está sumiso a Él. Esclavo es de Él. Le sirve a Él. Dice Romanos 6:14: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se fija? El futuro. El Señor vendrá a liberarnos de la ira que corresponde a los habitantes de la tierra, que no han depositado su fe en el eterno unigénito Hijo de Dios. Viene el día, grande y tremendo y terrible. Terrible. Por eso, amigo, amiga que me escucha, usted que me está escuchando, sé que leo harto, pero trato de explicarlo conforme a la Escritura, lo que yo le estoy tratando de hablar. Se acercan unos días tremendos. Esto que estamos viendo hoy en televisión es el principio. Es el principio. Esto está recién entrando. Es el principio nomás de todo lo que tristemente estamos viendo. ¿Qué va a pasar más adelante? Primera de Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la ira que va Dios a derramar sobre todos los que no creyeron en el Señor. Mire, porque envía a su Hijo, que los torturen, lo azoten, a su propio Hijo, por amor a nosotros. Lo entrega ahí, que lo cuelguen en una cruz, lo crucifiquen, le entierren clavos, que muera desangrado totalmente y solo, por amor a nosotros. ¿Se fija? Y Él ahora nos da la posibilidad de decir: acércate a mi Hijo, acércate, acércate. Él es tu Salvador, acércate a Él. Él pagó el precio, acércate a Él. Nos convence el Espíritu Santo: acércate, acércate, pronto, hazlo pronto. No dejen más allá, no pasen más allá de estos días. Acéptalo pronto, que será tarde, se hará tarde. El tiempo se acaba, el tiempo de gracia se termina. Se va a derramar los juicios de Dios tremendos sobre la tierra. Después vamos a ver esos temas. En estos días vamos a ver esos temas que son terribles. Redimir el pasado. Jesús pagó un rescate para que fuésemos liberados del yugo de la ley. A pesar que nosotros, escúcheme bien por favor, nosotros los gentiles, nunca hemos estado bajo la ley, nunca, porque somos gentiles.
La ley se le dio al pueblo de Israel. Y nosotros no somos hebreos, somos gentiles. Nunca hemos estado bajo la ley. Fuimos salvos de las tinieblas a la luz. Ahora, Él con su muerte hizo de dos pueblos hizo uno solo. Pero nunca hemos estado bajo la ley, nunca. Porque nosotros no somos hebreos, no somos judíos, somos gentiles. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto lo habla Pablo a los Gálatas. La maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el hombre que es colgado en un madero. Cargó esa maldición que fue colgado en un madero. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El presente, diariamente nosotros somos purificados a partir del rescate efectuado por nuestro Señor. Tito 2:14